La República de El Salvador tiene un mandatario, ustedes saben, lo conocen porque ya es famoso y célebre, Nayib Bukele. Este joven que accedió a la presidencia de la República siendo titular de fortuna, de ninguna manera era un hombre sin dinero, con mucho dinero, empresaria su familia, empresario él, claro está. Y hasta hoy, tras su primer periodo de 4 años en el gobierno de su país, no se conoce de Bukele o de sus allegados o colaboradores ningún acto de corrupción, porque ha sabido cortar por lo sano y con anticipación cuando ha tenido oídos o informaciones de que alguien esté procediendo inadecuadamente con los recursos del pueblo de El Salvador. Es una república chiquitica, pequeñita, pero con un pueblo heroico. Ha tenido ese pueblo salvadoreño confrontaciones con Guatemala, literalmente crónicas, con Honduras también. Tuvieron durante largo tiempo una guerrilla comunista con decenas, cientos de miles de muertos entre los guerrilleros y la sociedad civil. De tal manera que, hablando de las armas, de la disposición a defender la dignidad y el honor de la patria, hablando de las armas, El Salvador o el salvadoreño es un pueblo veterano. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, no solamente que tiene y ostenta esta dignidad, sino que se ha convertido en líder paradigmático para América Latina y ya es una celebridad para el mundo entero. Para que ustedes vean que no importa la pequeñez, no importa que un pueblo, un país, una república sea chiquita o mota, sí, importa su sentido del honor, su dignidad y su historia. La presencia de los marras, allá son pandillas realmente criminales muy próximas a los ejes de la droga, igualmente violentos y sangrientos allá en México. Obedecen esas órdenes y convirtieron a El Salvador en plataforma de paso y de exportación de la droga hasta la llegada de Bukele. También estos marras tenían bandas de delincuentes rivales unas respecto de otras y se baleaban y se mataban y victimaban a la población civil. El ejército regular salvadoreño tiene alrededor de 14,000, 15,000 efectivos operativos, es decir, lo que llamamos militares de línea, armados y listos para actuar. No estoy hablando del personal civil de apoyo, que también el ejército de El Salvador lo tiene. Y este momento, Bukele, que no es ningún papanatas, tiene 64,000 presos detenidos, cercados y controlados y desarmados. Gente violenta, los marras o gente vinculada con estos. 64,000. Y este momento, obviamente en las cárceles de El Salvador, este momento, 10,000 hombres sobre las armas. 10,000 hombres
con todo el equipamiento militar, protectivo, ofensivo y armas de guerra, tienen cercado a este grupo criminal, que es abundante. Repito la cifra, 64,000. Cercado en la cárcel, porque están presos, luego de haber ejercido varios años de inteligencia, de saber dónde están, sus nombres, haberlos combatido, en donde evidentemente han caído estos y han caído también efectivos de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Quiero repetir esta palabra. Nayib Bukele no es ningún papanatas. Él sabe perfectamente que los organismos internacionales, como Naciones Unidas, UNICEF, la FAO, la UNESCO, están infestadas de progresistas, comunistoides, socialistas, que protestan y dan alaridos cuando se trata de los derechos humanos de la delincuencia, de los derechos humanos de los criminales. No dicen absolutamente nada en defensa de la población civil. Nunca. Ya están protestando. Pero a Nayib Bukele le importa un comino esa protesta. Él ha contragolpeado acusándolos de ser, con todos sus términos, son palabras del presidente salvadoreño, alcahuetes, ¿sí?, de la violencia, del narcotráfico, de la guerrilla y de la insurrección armada. Estos organismos de Naciones Unidas. Y por supuesto las ONG, las supuestas defensoras de los derechos humanos, en donde también hay una infestación de estos camaradas progresistas y velan por los derechos humanos de los delincuentes, no de la sociedad civil. Quiero concluir con lo que hemos oído en las últimas horas a Lasso, este fulano que ya se va en 3 meses y que engañó al pueblo ecuatoriano, en el cual me incluyo, y nos hizo votar por él, confiar en él. Este Lasso ha salido a decir nada, porque ya habla de memoria, está preocupado únicamente de cómo escapar. Ya está preparando, yo les conté a ustedes, y así va a suceder, ¿sí?, su fuga, su huida, al siguiente día dejar el poder a Portugal. No hay que dejarle porque la Constitución le prohíbe. Lasso, tienes que quedarte aquí 1 año rindiendo cuentas. Nadie te va a perseguir, pero el pueblo ecuatoriano, las entidades, la fiscalía, una justicia ya exenta de tu poder y de tu influencia, te va a indagar, te va a fiscalizar, te va a auditar, y aquí tienes que quedarte. No se te ocurra como el sinvergüenza delincuente de Lenín Moreno, que volvió a meterse en un avión él y su familia, su mujer y sus hijas, y desde el avión envió una carta a la asamblea pidiendo permiso para salir. Eso no va a suceder contigo. El único organismo que podría autorizarte a salir es la asamblea, pero tú mismo la disolviste, Lasso, a petición del pueblo ecuatoriano, de tal manera que no te queda nada ni nadie. Tal vez la Corte Constitucional, pero allá un pedido tuyo va a demorar mucho tiempo, aún en el supuesto no concedido de que te lo concedan, te concedan el servicio, el permiso de salir. Ayer le oíamos con una voz ya debilitada, con una presencia de ánimo agonizante, moribunda, decir que hemos gastado como gobierno, no soy bueno para remedar, $36,5 millones en equipamiento básico para la policía. No se trata de eso, Lasso.
Se trata de la disposición a combatir. Eso no tiene valor ni tiene precio. Puede estar una fuerza desprotegida, desarmada, pero si quiere luchar por la supervivencia del pueblo que le paga, debe estar dispuesta a combatir, a luchar. Y disculpen el término que puede parecer brusco, a morir o a matar. No es cuestión de equipamiento básico, digo en general para la fuerza pública. ¿Dónde está el espíritu, la disposición de ánimo para deshacernos los ecuatorianos de este cáncer, de esta gangrena que significan las organizaciones criminales y el propio partido Alianza País, calificado por la fiscal Diana Salazar la semana pasada, que no es un partido político, dijo ella, sino una organización criminal para delinquir? Insisto, con esto quería yo terminar. No se trata de equipar, de comprar armas, protectivos, chalecos, cascos, botas, proyectiles. Se trata de algo que está acá adentro en el corazón de los hombres y de las corporaciones castrenses. Sí, la disposición a luchar y a combatir, porque para eso están. Para eso entraron a las escuelas formativas, con ese espíritu. Dicho sea de paso, cuando este advenedizo, corrupto, cobarde de Jamil Majaguad cayó en la trampa de firmar la paz con el Perú, el único legislador que no firmó y que se opuso a ello fue quien habla. ¿Por qué? Porque se nos iba el leitmotiv. ¿Sí? Aquel eje, aquel magneto, aquel imán que nos tenía a los ecuatorianos girando alrededor y hablando de patriotismo, sintiendo a la patria, dispuestos a no dejarnos ofender una nueva vez por los enemigos y fundamentalmente por el Perú. Yo sabía de memoria que firmada la paz, la sociedad, el pueblo ecuatoriano, su fuerza pública, sus fuerzas armadas, iban a perder, se les iba a evaporar. Repito, este término es un galicismo, que es francés, leitmotiv, la motivación para que el beso a la bandera sea no una cosa ornamental, sino un juramento para actuar y para jugarse el pellejo. Dicho y hecho, firmamos la paz con 14,000 kilómetros más que no estaban en disputa y que en los estudios aerofotogramétricos aparecieron como territorio peruano. Eso también se llevaron, más una cantimplora de este cobarde de Maguad, de Yapa, un regalo cursi que nos avergonzó, nos abochornó, nos hizo sentir vergüenza ajena, vergüenza internacional. Bueno, los pueblos necesitan acicates, los pueblos necesitan motivación, sí, para cualquier emprendimiento en la vida, los emprendimientos cotidianos o los emprendimientos a los que determine el honor y la dignidad, en donde ya no se cuida el pellejo. Bueno, mis amigas y amigos, un ejemplo, ¿no? Nayib Bukele. Se acabó el narcotráfico en El Salvador, se acabaron las organizaciones criminales, fin del sicariato. Gracias, Nayib Bukele. Y gracias porque no naciste papanatas. Gracias.